Este episodio habla de suicidio y de temas sensibles de salud mental. Recomendamos tenerlo en cuenta para quienes estén pasando por momentos difíciles. El día en que desapareció, Gonzalo Valderrama se levantó temprano después de 3 noches seguidas sin dormir. A las 7:30 de la mañana recibió una llamada. Me llamó una enfermera que estaba teniendo a mi mamá que vivía a media cuadra de mi casa para decirme que fuera urgente porque tocaba firmar no sé qué cosa para que ella le inyectara no sé qué vainas. Yo no puedo con esto, o me tiro por la ventana o me pierdo. Gonzalo optó por lo segundo. Decidió escaparse, perderse para siempre. Antes de hacerlo, dejó servido en la mesa el desayuno a su esposa y a su hijo, y en la pantalla del computador un post-it virtual de una carita triste que decía perdón. Un comediante desapareció en el centro de Bogotá y su familia pide a los vecinos que lo ayuden a regresar a casa. Soy María Elvira Arango y en el episodio de hoy, el comediante Gonzalo Valderrama nos contará su historia con el trastorno afectivo bipolar, una enfermedad que a veces lo hace sentirse un superhéroe, pero otras el ser más miserable del mundo. La misma enfermedad por la que una mañana de 2016 decidió abandonarse a su suerte y echarse a morir. Gonzalo Valderrama nació en Bogotá en 1969, en un hogar sin padre y una mamá con la que siempre tuvo una relación muy tormentosa. Hijo único de madre soltera abandonada, estrato 2, por ende un clásico así, maltrato infantil hasta los 20 años. ¿Era como más bien abandono o era maltrato o era las dos? De todito, porque ella pues trabajaba y no trabajaba tan bien, tuvo una vida como muy caótica a nivel laboral, entonces es como de todo un poquitico, pero nunca se profesionalizó en nada. Entonces es como la famosa madre guerrera luchona, soltera, etcétera y tal, pero a la vez también un revuelto entre procrastinadora, perezosa, licenciosa, etcétera. Entonces no, como que no tuvo una hoja de vida muy coherente que digamos. La inestabilidad de su mamá marcó la vida de Gonzalo desde su infancia. Desde que yo tengo conciencia hasta mis casi 30 años sobrevivió dentro de su toderismo, subarrendando ilegalmente apartamentos y casas en las que vivíamos. Yo conviví con 500 personas a lo largo de mi vida, de todos los estratos y de todo, pues un zoológico humano así. Yo conocí la realidad a través de los inquilinos, que eran como mis padres sustitutos de alguna manera. Yo siempre fui el chico que nunca tuvo el vehículo que le correspondía a su edad mientras iba creciendo. Entonces fui el man que de chiquito nunca tuvo triciclo, pero era el que andaba por toda la cuadra dándole apoyo moral al que sí lo tenía en la cuadra. Entonces era la hueva que andaba atrás del que sí lo tenía por toda la cuadra. Mi amigo tiene triciclo tan chévere que da la vuelta y no me lo presta y me toca irme a la casa a jugar con caca y un palito. Fue tan ruda su infancia que para la mayoría el único recuerdo feliz de Gonzalo podría ser un recuerdo común y corriente. A los 8 años, la primera vez que yo fui a comer fino alguna vez en la vida, como a Poseto, creo que fui a comer. Unos vecinos me invitaron a comer a Poseto, primera vez que comí así como pasta italiana, gourmet, y quedé impresionado. Llegué a la casa a contarle a mi mamá que había ido a comer una comida rarísima y unos espaguetis peligrosísimos. ¿Por qué? Porque como eran tan largos, pues yo los masticaba y chupaba y me estaba atragantando, casi me ahogo con la pasta. Entonces, recuerdo bonito ese, pero el resto todos fatales. Gonzalo y su madre vivieron en La Balvanera, en el 20 de Julio, El Restrepo y otros barrios del sur de Bogotá, siempre pasando penurias, esquivando deudas, contando monedas, muchas veces viviendo del diario. Su mamá se desquitaba con Gonzalo y con su vida, y muchas veces lo hacía con un humor corrosivo. Mi sentido del humor se deriva de ella, de su manera de vivir la vida, su visión oscura y un poco cínica y alcantarillesca de la realidad, y un montón de factores. Ella contaba chistes, como que de alguna manera me entraron por ósmosis. Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas.
Según recuerdo yo, en la enciclopedia de los gnomos, en el libro gordo de Petete, en el álbum de chocolatinas Jet, las estrellas están a años luz de la Tierra, que son 2.600 pinches metros dentro de la inmensidad del cosmos. ¡Ni mierda cósmica! Decir Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas es tan absurdo como decir, no sé, la alfombra medio milímetro más cerca del techo. De niño, Gonzalo quería ser policía, pero cuando conoció los libros, su horizonte cambió. Mi madre también hacía un montón de cosas sin proponérselo. Se sufría a círculo de lectores, comenzaron a llegar libros de diversas índoles, desde libros de interpretación de sueños y libros sobre matas y culinaria hasta Edgar Allan Poe, Nostradamus, yo qué sé, Cortázar, etc. Como mi mamá pedía casi que libros al azar, así como, deme uno de esos verdes y otro de esos azules, y para que mi hijo lea. Los libros eran el mejor escudo contra su realidad. Cuando Gonzalo estaba a punto de graduarse de bachiller, pensó en estudiar lo que más lo apasionaba, pero se inclinó por tomar otro camino, más pragmático y menos romántico. Teatro y literatura tal vez no sea la mejor opción para que un chico pobre salga de la pobreza, en esa época por lo menos. Entonces me puse a trabajar. Entonces trabajé así como vendedor de todito, incluidas enciclopedias puerta a puerta. Duré como 2 años trabajando como telefonista o en un call center de Avianca Reservas cuando aún no existía internet. Uf, o sea que tiene cuero hasta para eso. Sí. Y en medio de eso fue que pasaron cosas y yo terminé hay diversas conjunciones planetarias estudiando comunicación social en la Javeriana. Soñaba conseguir el camino de escritores a quienes leía con pasión. Su plan era abrirse paso en la literatura a través del periodismo, como lo hicieron García Márquez, Hemingway, Truman Capote y otros, que Gonzalo leía sin pausa. Mientras estudiaba periodismo, el sueño de ser un gran novelista se iba apagando. En cambio, el de la comedia empezaba a encenderse. Y el miércoles de ceniza de 1991, Gonzalo empezó su carrera como cuentero en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Y esa fue mi incursión como a lo escénico profesionalmente. Gonzalo siguió adelante con la comedia. Era su forma de escapar de la realidad. Y muy pronto demostró su talento, su ingenio y ese humor ácido que le valió el sobrenombre del niño heavy metal de la cuentería. Como una virtud de la personalidad, como para la hoja de vida. Es algo ahí que se tiene como quien tiene, yo qué sé, no sé con qué compararlo, pero es una caparazón ahí que uno desarrolla con el tiempo. ¿Pero era como un arma de supervivencia? Absolutamente, como lo es en todos los seres humanos que le jalan a esto. El humor es eso básicamente, es un arma de supervivencia. El humor le servía de catalizador para su conducta. Es que desde niño era mitad explosivo, mitad callado y muy tímido. A veces histriónico, pero sobre todo era un niño distante y silencioso. Hasta que conozco la marihuana. En enero 5 del 93 fue la primera vez que me trabé. Yo soy cronomaníaco, tengo así claras fechas de todo lo que me ha pasado en la vida. Poco a poco comencé a notar que a medida que lo hacía, se me iban abriendo compuertas ahí en la cabeza y se me estaba viendo como una especie de tercer ojo. Y llegó un punto en el cual sentía lo que en la jerga marihuanera se llamaría como que entré en un estado de traba eterna. O sea, no se pasaba el efecto de la traba. Luego de días, la traba se va a las 4 horas, hasta que se me pegó la aguja. El efecto de la marihuana se instaló en su mente, pero sus amigos tardaron en notarlo, porque Gonzalo era conocido por sus locuras y por sus conductas salidas siempre de lo normal. Como que ahí Gonzalo estaba un poco más loco de lo usual. Pero yo mismo decía, esto está como raro, porque ya la cosa pasaba a niveles, no sé, de telepatía, por ejemplo, de sentir que yo le daba telepáticamente a la gente, que yo podía predecir cosas y que entre ya los mensajes subliminales de la publicidad. Manía. Pero ya la cosa pasaba a nivel de, creo que puedo volar, y oigo voces. Hiperexcitación, estar tremendamente alerta, agudísimo todo, cero necesidad de sueño, hiperactividad, verborrea, sensación de superpoderes, etc. O sea, manía. ¿Ya? Cosa que yo no tenía ni idea porque no me habían diagnosticado nada todavía. Y yo sí dije, esto está como raro, pero chévere.
Y de eso tan chévere, Gonzalo pasó a lo incontrolable. Una noche en la cual como que se toteó todo por dentro y me desconfiguré absolutamente y entré en un delirio así como de viaje de 5 horas seguidas. Pues mi mamá se dio cuenta de eso, llamó a un amigo psicólogo y tal y dije, no, pues ese man le pasa algo. He dicho, échele gotas para dormir caballos, pues para que se le pase la cosa mientras tanto y veamos cómo conseguimos ahí dónde meterlo. Mientras tanto, fuera de la casa, los amigos de Gonzalo esperaban abajo, mirando hacia arriba, hacia la ventana. 5 personas parqueadas frente a mi casa, mirando por la ventana, esperando a ver si me botara por la ventana. Porque Gonzalo está mal y cuidémoslo, puede que se tire por la ventana. No era que me botara de suicidio, sino botarme porque yo creí que podía volar. No me tiré, pasé toda la noche allá y al día siguiente yo seguía todavía en ese estado y mi mamá hizo contactos con otros amigos para hospitalizarme ahí en el San Ignacio, que pues era como el hospital ahí de los javerianos. Gonzalo era consciente de que su situación mental se le había salido de las manos. Cuando llegó al hospital, supo lo grave que estaba. El día que me metieron así oficialmente al pabellón psiquiátrico del San Ignacio, cuando entré allá, me pusieron ahí en el formulario lo que en ese entonces se llama psicosis maníaco-depresiva. Aún no se llamaba trastorno afectivo bipolar en esa época. Y además la que me recibió puso psicosis maníaco-depresiva tenaz. En letra de psiquiatra y todo. Si un psiquiatra dice tenaz es porque era tenaz. Y ahí duré 2 semanas inyectado, dopado, etcétera, hasta que me bajaron de la nube. Así con plomo, pues. Ahí se entera usted, o lo diagnostican Sí. en ese momento, con esa condición. En esa época no se llamaba todavía como se llama ahora. Tengo una rutina al respecto donde digo yo que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva y digo yo, eso suena más punk. Ya en contraste con trastorno afectivo bipolar, huevón. O sea, eso suena a litosis. O sea, ¿ya? O sea, suena totalmente ridículo, pues, ¿no? Como TAP, tengo TAP. En cambio, psicosis maníaco-depresiva suena a banda de punk del Quiroga. A su modo, con mucho humor, Gonzalo describe su enfermedad. Un día amanece creyéndose el pipí del niño Dios erecto. A mediodía cree que es Superman con esteroides. Luego cree que es una lagaña con mocos pegada a un sifón. Luego cree que es el rey de la calle del cartucho. Y así todo el día. Entonces es como estar con la regla vitaliciamente. ¿Qué significó eso para usted en su vida? Pues uno, ver algo que estaba mal, por supuesto, y que había ahí un quiebre cerebral que luego de recapacitar dije, obvio, pues con toda mi vida que llevo hasta estos 24 años vivida, ya no era de extrañarse que yo llegara a ese nivel craneal, pero a la vez también con la sensación de soy especial, ¿sí? Como que hay un superpoder aquí que tengo que administrar. Los que vimos las series gringas de los años 80, probablemente recordemos la del superhéroe americano, un hombre común y corriente a quien unos extraterrestres le entregan un traje que le da superpoderes, entre ellos el de volar. El protagonista, torpemente, trata de lidiar con esos poderes como un niño que por primera vez aprende a patinar. Era algo así, como que yo recibí como el traje del superhéroe, pero no tenía ni idea de cómo manejarlo, ¿sí? Y pues por no saber manejarlo, me estrellé, me totacié, reventé cosas, o sea, dañé mi vida, le casqué amigos, o sea, porque no sabía manejar el traje. Y mientras Gonzalo dejaba atrás la idea de ser periodista y novelista, la comedia le abrió cada vez más las puertas. Hoy es reconocido como uno de los precursores del stand-up comedy en Colombia y como un maestro en su género. El humor, después de todo, era su camino. En 1993, por la tardecita, hice un pacto con el demonio para quedar congelado en este cuerpo de adolescente eterno. Adolescente básicamente porque adolezco de inmadurez, de acné senil, de malparidez cósmica y de trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Los años transcurrieron y Gonzalo siguió piloteando la enfermedad. Conoció al amor de su vida, tuvo un hijo, continuó presentándose en teatros y en televisión. Fue famoso, pero no todo lo famoso que quiso llegar a ser, algo que golpeó su baja autoestima. Y poco a poco, sin advertirlo, su mente se fue cargando. Gonzalo sentía que no podía continuar más.
fue un cúmulo de cosas que como que rebosaron la copa, que venían desde antes. Y una gran parte de los ingredientes tenían que ver con mi situación personal de autoestima profesional y humana, un tipo popular y famoso y tal, pero que no llegó nunca hasta ese entonces al nivel que hubiera querido llegar artísticamente, y que fue echado, entre comillas, del elenco de Los Comediantes de la Noche. Era un libretista y locutor de televisión, pero no tan importante. O sea, era una cosa como autoestima tenaz, combinado con la angustia económica de deudas, de mantener una familia recién naciente, y para matar a la mamá enferma de múltiples cosas que me estresaba, no por el hecho de pobre mi mamá se está muriendo o está muy enferma, sino, o sea, hay que resolver este asunto económico y de salud de ella, y eso implicó que comenzara a dejar de dormir. Llevaba como 4 días sin dormir, y cualquier persona, venga de donde venga y tenga la salud mental que tenga, no duerme 4 días y ya se jode, no podía dormir, y estaba en ese estado. Y en medio del asunto, el detonante fue una pendejada. Me llamó una enfermera que estaba teniendo a mi mamá, que vivía a media cuadra de mi casa, para decirme que fuera urgente porque tocaba firmar no sé qué cosa para que ya le inyectara no sé qué vainas. Ya, eso fue. Me quedó grande la vida a los 46, escribió Gonzalo en su libro. El jueves 14 de febrero tomó una decisión drástica. Me voy para un lugar que yo desde mucho antes conocía. Yo solía ir a meditar en el Parque Nacional. Y las veces que yo meditaba, yo pensaba, este sería un buen lugar para morir. ¿Y usted quería ir a morirse allá cómo? ¿De inanición, de hambre, de frío, de que le pegaran una puñalada a todas las anteriores? Tal cual. No tenía como las agallas como para pegarme el tiro, tirarme al buzo, saltar de la azotea del Colpatria y tomarme el veneno. Hagamos una fácil, entre comillas, que no dolerá ni dejará reguero, pues es, me voy a meter a ese hueco que yo conocía, donde sé que nadie me podía encontrar. Me voy a meter ahí, me quedo calladito y acá, que me busquen, me importa un carajo, hasta que me muera. Antes de irse, usted dejó un emoticón disculpándose en el computador de su casa para que Sheila, su pareja, lo viera. El equivalente a señor juez, no culpa nada de mi muerte, era ese emoticón ahí, sorry, boto la toalla. Esta es la voz de nuestro amigo humorista, comediante, colega Gonzalo Valderrama. Prestante comediante, muy inteligente, brillante. Desde esta mañana está desaparecido, nos lo ha confirmado la familia. Su hijo, Sheila, su esposa, y todos sus amigos esperaban que Gonzalo estuviera bien y que regresara sano y salvo a su casa. Me manifestó que ha tenido 2 noches de mal sueño y él es bipolar y pues no contesta mensajes, no contesta el celular, quedó mal hoy en todas las cosas que tenía pendientes y tenemos la sospecha de que está inestable psicológicamente. Mientras tanto, Gonzalo se resguardaba en su escondite en el Parque Nacional. Recibió decenas de llamadas y mensajes en el celular, que pronto se descargó. Los medios de todo el país, mientras tanto, registraron la noticia de su desaparición, pero él estaba ausente, decidido a cumplir con su plan de abandonarse y morir. Por 3 días, Gonzalo permaneció en el mismo lugar. Allí, en su escondite rodeado de árboles, comprobó que el cuerpo humano aguanta la carencia más de lo que se imaginaba, el frío de la noche y hasta la falta de comida. Mirar al vacío durante 3 días y dejar soltar la cabeza. Entonces mi propia cabeza me fue botando un montón de cosas, como para acompañarme ahí en soledad y para a la vez también reflexionar. Entonces indirectamente pasó una cosa ahí que luego dije tiene todo el sentido, que viéndolo desde el lado místico fue como entrar en un estado extremo de ayuno. No me lo propuse, pero terminé haciendo eso, y eso también hizo que yo también me llenara un montón de cosas mentalmente y que reorganizara un poco mi cabeza. Y con la conciencia de si vuelvo, pues me toca reconstruir un mierdero que dejé allá. Curiosamente, el detonante fue un gallo que hizo kikiriki. Ese gallo me está queriendo decir que hay que volver. Después de 3 días, Gonzalo regresó para seguir su vida y para continuar lidiando con el traje de superhéroe y también el de miserable, el príncipe y el mendigo. Hoy trata de sobrellevar las dificultades que impone su enfermedad. Una de las mejores fórmulas, la más natural de todas, pero al mismo tiempo una de las más difíciles para quienes tienen ese trastorno. Dormir bien. Parece tan sencillo como eso. Duerma bien. La gente dice, no, es que no puedo dormir. Ya, marica, ahí están
El 90% de las razones de muchas de las rayadoras es, duermo 8 horas diarias. No, es que no puedo porque a veces, pues no, duermo 8 horas diarias. En serio. El mismo consejo lo da el psiquiatra Leonardo Morales, quien asegura que una de las señales de alerta de un síndrome afectivo bipolar es el insomnio. Tenga su ciclo de sueño estable, mantenga su sueño estable, ya sea con la parte farmacológica o por sí mismo o como sea, trate de tener un sueño estable. Trate de tener unas relaciones saludables. De acuerdo con el doctor Morales, el trastorno que padece Gonzalo también se caracteriza por un desborde de emociones que la persona no puede controlar. Tiene rabia, irritabilidad con nosotros o aparentemente aparece muy feliz, muy expansivo, pero fuera ya de lo que habitualmente la persona manejaba y algo que no se espera para el medio en que está. No estamos hablando de una persona que se tomó un trago en una fiesta y está así, sino que persistentemente está de esa manera una semana o más tiempo, 2 semanas. Podremos decir que el trastorno afectivo bipolar es una situación en la cual la persona no logra contener sus emociones, ellas se desbordan y van a crearle problemas sociales, personales, de salud en general, inclusive legales, bueno, de múltiples tipos. No puede manejarlos. Eso fue lo que le ocurrió a Gonzalo cuando escapó de su casa aquel jueves del 2016. Una conducta de riesgo que la persona no mide proporciones y dentro de esa no medida de proporciones pues puede ser lesionado en su salud o puede ser expuesto a que alguien le haga daño. Una conducta que la persona no tiene medida de las cosas. El doctor Morales asegura que son varios factores que pueden desencadenar el trastorno afectivo bipolar. Factores genéticos, claro, pero depende también de los factores sociales, psicosociales, del medio ambiente e inclusive de los comportamientos de la persona consigo mismo e inclusive, como decía, con el tema de las sustancias. Gonzalo sigue indagando por su enfermedad, buscando causas, encontrando algunas explicaciones. Desde la universidad decidió dejar las drogas psiquiátricas por los fuertes efectos secundarios que le trajeron. No me salían mocos, ni lágrimas, ni saliva. Para comerme una cucharada de arroz tenía que tomarme un vaso de agua, porque no salivaba, no sudaba, resequedad, o sea, una mella absoluta de mis poderes comunicativos y mi creatividad, además. Entonces, pues, era como estar muerto. Entonces, ha buscado otro tipo de ayuda. Algunas cositas orgánicas y herbales, etcétera y tal, bioenergéticas, acá, pero no, ningún químico. Pero eso sí, terapia a la lata. Tengo como un kit ahí como de 3 terapeutas ahí que me respaldan recién. Hace como 3 sesiones entré en contacto con una nueva, que ahí me van ayudando a pilotear la cosa porque cada vez le sale más patitas al asunto, ¿no? Es una cosa que uno se le quita como quien se le quita el acné. Hablar, sacar lo que se tiene atorado, adentro, sin miedos. Decirlo al terapista, a algún amigo, expresar los sentimientos, es quizás el mejor consejo que puede dejar este gran comediante que estuvo a punto de perderse y que está próximo a lanzar su segundo libro con lo mejor que sabe hacer, stand-up comedy. Cuando ya comencé a ejercer mi oficio de comediante, pues obviamente aprendí a, comillas, burlarme de todo, incluidos mis males, ¿sí? Pero la condición de la bipolaridad ha hecho también que yo desarrolle un sexto sentido o una manera distinta de percibir la realidad, y es como mi canal de recepción y de comunicación con el mundo también. Entonces, no solo es material para hablar como comediante, sino que también es un poco el filtro que me hace ver la realidad de una manera particular, que cuando yo la manifiesto, pues digamos que la comunico bipolarmente. Entonces es también un arma adicional que tengo en mi disco duro, que es la comedia, decir cosas ante extraños con un micrófono, ¿eh? Entonces, y ahí yo manifiesto todas mis cucarachas personales, y eso hace también que el público que te escucha haga una catarsis ahí con el comediante a la hora de que el comediante verbaliza cosas. Todos los males del comediante son en el fondo los males del espectador. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox, Caracol. Este guión fue escrito por Germán Izquierdo y editado por Miguel Reyes. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada de Isabela Soto Vallejo. Mi nombre es María Elvira Arango. Recuerda que pedir ayuda psicológica no es para locos y que podemos y muchas veces debemos hablar de esto. Rompe con el mito. Pide ayuda e infórmate en www.porquequieroestarbien.com.